Bien, buenos días. Vamos a comenzar la clase de hoy, que es precisamente la de eh, objetivos y análisis de metas instruccionales. Eh, bueno, me gustaría que ustedes comenzaran con la participación de qué cosa les pareció la lectura, si ya teníamos dimensionado cómo se hace un objetivo, etcétera. Eh, Adelante, compañera Naye. Ah, Pues en lo de los objetivos y análisis, Ajá. como que ya lo tengo como que más en claro porque aparte de que a mí ya me tocó ir a estar de apoyo en preescolar y primaria, Ujú. pues a uno cuenta en realidad cómo se tiene que trabajar y fácil, que no es fácil, ni Ajá. menos hacer las cosas como tú las quieres, por el tiempo, por las circunstancias, Ujú. no salen las cosas como las planeamos. Es un poco difícil Ok. y tenemos que analizar en qué contexto estamos para poder tener una visualización completa con cada alumno. No podemos pedir cosas que ellos no tienen al alcance o nosotros tampoco tenemos al alcance. Ok. Ok. Bueno, muchas gracias. Eh, Compañera Viviana. Pues sí, como ya lo habíamos mencionado anteriormente sobre los objetivos, pues que son las metas que uno se propone para alcanzarlas. Y pues igual en la lectura nos hablaba pues de los métodos, las estrategias, actividades y recursos que tendrán bueno, que se utilizan para que los estudiantes aprendamos los contenidos significativos, además de que requiere de esfuerzo, creatividad, Ujú. dedicación, de tiempo, ya que se trata de un proceso, no solamente del ahí se va y ya. Claro, claro. O sea, necesita todo un esfuerzo realmente de proponer cuáles son los objetivos, es decir, cuáles son no solamente los objetivos, sino también las estrategias que vamos a utilizar para llegar a esos objetivos finales, ¿no? Digámoslo así, a buen puerto en esos objetivos finales. No, muchas gracias, Viviana. Entonces, en este sentido, también nos damos cuenta que los objetivos para que sean de uno u otro necesitan tener ciertos verbos, ¿no? El uso de ciertos verbos. En ese sentido, ya lo comentaban ustedes, los objetivos son aquellos logros que deseamos alcanzar no solo a plazo largo, sino a corto plazo y a mediano plazo. Es decir, tenemos varias opciones de poner objetivos. Por ejemplo, en este sentido, uno de mis objetivos generales sería como estudiante a mediano plazo, ¿no? A mediano plazo sería aprobar todas las materias que me tocan en este cuatrimestre, ¿no? Pero eso es a mediano plazo, es decir, tiene que ser en 4 meses. Y a corto plazo sería aprender lo más posible todo lo que se me enseñe dentro de cada una de las sesiones en las que yo esté presente. Y quizás a largo plazo sería poder terminar con mi título de licenciatura en pedagogía y, y entonces aplicar en los espacios académicos para poder obtener quizás una plaza o aplicar quizás en alguna institución educativa que sea privada, ¿no? Y que me puedan proporcionar un espacio, ¿no? En ese sentido tendríamos que ver los objetivos, ¿no? Y eso me lleva a que el objetivo debe de describir precisamente todos los resultados, ¿no?
que esperamos con respecto al proceso del mismo. Es decir, un objetivo expresa metas a las que se quieren llegar, ¿no? En ese sentido, los objetivos y las metas son muy parecidos, ¿no? En otra situación, los objetivos también van a describir los cambios de conducta, ¿no? Una vez que se complete la experiencia. En este caso del texto estamos hablando de la enseñanza-aprendizaje o los aprendizajes en sí, ¿no? En ese aspecto, si hablamos de objetivos de aprendizaje, en nuestra carrera, uno de los objetivos de aprendizaje podría ser a corto plazo, ¿no? Aprender cada una de las o significar cada una de las sesiones en las que estamos presentes, ¿no? Significar cada una de las sesiones en las que estamos presentes en este sentido del aprendizaje. En el caso de a mediano plazo, tener el bagaje cognitivo o tener este aprendizaje significativo de todas y cada una de las materias que tuve en este cuatrimestre. Y a largo plazo podría ser, en este sentido del aprendizaje, poder utilizar cada una de los aprendizajes significativos adquiridos en este proceso educativo de la universidad aplicados ahora en mi práctica docente. Eso podría ser un objetivo en este sentido del aprendizaje, ¿no? Y en este aspecto, nosotras vamos cambiando la conducta, ¿no es cierto? Vamos cambiando la conducta con respecto a este sentido de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, hagamos una retrospectiva a primer año del cuatrimestre, es decir, cuando inicio justamente la licenciatura en pedagogía, cuál era mi nivel en este sentido de aprendizaje y de significación del mismo y cómo este nivel ha ido cambiando en el transcurso de los cuatrimestres hasta llegar al nivel actual en el que estamos, ¿no? En donde ahora precisamente quizás ya estamos haciendo nuestra tesis, ¿no? Dice la compañera Naye, bueno, es que no es lo mismo estar trabajando, estar de apoyo en el preescolar porque no se pueden llevar las metas o los objetivos de acuerdo tanto a lo planeado y en ese sentido hay que ser flexibles y entonces debemos de tener cuidado de solicitar lo que el contexto les permita, etcétera. ¿No? En ese sentido hace falta buscar ciertos objetivos. Ahora, eso siendo apoyo, ¿no? Teniendo a una persona que esté ahí, digamos, apoyándonos en este sentido de la educación de los pequeños. Pero imaginemos que ahora nosotras ya tenemos precisamente esta responsabilidad de estar frente de los niños y de las niñas, ¿no? Intentando compartir pues el conocimiento. Y recordemos que eh, en preescolar, la educación es mucho más lúdica, ¿no? Es decir, nosotras debemos de planear, debemos de trabajar desde el juego, ¿no? Es decir, cómo vamos a planear un juego que finalmente ese juego me permita obtener cierto conocimiento, quizás, por ejemplo, del medio, ¿no? O me permita obtener la habilidad motriz o la habilidad espacial, ¿no? Es decir, necesitamos buscar ciertos juegos que nos permitan, en este sentido,
de alcanzar objetivos y metas que nos permitan de esta diferenciación de los procesos cognitivos de los niños, ¿no? Es decir, nosotras a lo mejor ya con 40 o 50 años vamos a andar brincando con los niños y con las niñas, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, pero muchos de nosotros o muchos de nosotras vamos a estar muy saludables en ese sentido, porque quizás ya hemos trabajado con niños toda una época y entonces ya sabemos cómo se trabaja en ese sentido de los objetivos. Y en ese sentido de las metas de aprendizaje con respecto a los objetivos y del cambio de conductas con respecto a esta parte de completar las experiencias, ¿no? Bueno, compañera Jocelyn, bienvenida. Si quieres, puedes participar en el chat y te leemos, ¿no? Creo que tienes problemas también un poco con tu internet, o si puedes participar abriendo el micrófono, ¿sale? Para que te pongamos tu participación y vayamos avanzando en ese sentido de las calificaciones. Ok. Bueno, ahora, ya hemos hablado de que se debe planificar la enseñanza, que toda la enseñanza la debemos de planificar. Es cierto que muchos de nosotros y muchas de nosotras tenemos una habilidad innata para buscar estrategias en el momento exacto o en el momento que se nos requiera, ¿no? Sin embargo, de verdad es una gran herramienta que nosotros planifiquemos cómo es que vamos a trabajar con la enseñanza, ¿no? En ese sentido, si nosotros planificamos en este aspecto con objetivos, nos va a ser más posible la consecución o conseguir un determinado grupo de objetivos, ¿no? Es decir, si nosotros desde un principio estamos poniendo los objetivos que queremos alcanzar con respecto al conocimiento de los niños y de las niñas, seguramente vamos a poder trabajar más en ese aspecto. Un ejemplo en este sentido de la tesis. ¿Por qué menciono mucho la tesis? Porque, bueno, ya están ustedes en este semestre, en este cuatrimestre, ya están ustedes viendo investigación educativa. Y es precisamente ahí donde están empezando a hacer su tesis. Y en ese sentido, vamos a vincular la tesis con estos objetivos dentro de la enseñanza, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos dentro de la tesis ya los objetivos que quiero alcanzar con respecto a la misma, por ejemplo, un objetivo general sería dar cuenta de cómo o cuál es el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica, ¿no? O, bueno, ya iremos viendo los verbos que se utilizan para generales y para particulares, pero digamos que en ese sentido, si ustedes tienen muchos objetivos, seguramente se van a enfocar precisamente a definir esos objetivos o a alcanzar esas metas propuestas en los objetivos, ¿no? Y en ese sentido, es más probable que si ustedes se enfocan solo a esos objetivos, van a alcanzar la meta de responder precisamente esas preguntas de investigación que se están haciendo, ¿no? Y en este aspecto también se debe de planear qué es lo que quiero hacer. Bueno, en este sentido, me parece que dentro de esta investigación educativa es la investigación cualitativa. Y bueno, ahí hay una facilidad de que no es importante por dónde empezar, sino lo importante es tener el contenido y después se organiza. Pero bueno, eso es, digamos, en este sentido de intentar dar el ejemplo.
Ahora, dentro de estos objetivos que se van a dar en la enseñanza y en esta planeación, pues obviamente necesitamos buscar todos los medios para identificar estas capacidades humanas que nos van a llevar a los resultados, ¿no? Con respecto a estos objetivos institucionales o a estos objetivos a los que quiero llegar o de acuerdo a la planificación con los objetivos también generales de la institución, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos particulares de el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido necesito buscar los medios, ¿no? Tal vez estoy haciendo un examen diagnóstico, tal vez estoy evaluando periódicamente para saber cuáles son precisamente esas capacidades que me van a permitir lograr estos objetivos. Ahora, bueno, con respecto a la redacción de los objetivos, es esta redacción que me va a permitir plantear un reto, en este sentido, un reto de investigación, un reto de aprendizaje, un reto finalmente, ¿no? Pero ese reto tiene que estar también visualizado de acuerdo a las necesidades que se tengan en ese momento. Pueden ser a las necesidades de investigación que estamos haciendo o a las necesidades de aprendizaje en este sentido eh, significativo del mismo, ¿no? O para posiblemente en este aspecto de la investigación para la solución de un problema o de alguna pregunta o de algo que nosotros queremos saber, ¿no? En ese sentido, los objetivos. Y para ello necesitamos buscar, ¿no? Precisamente esta identificación de necesidades, ¿no? Puede ser con respecto al tema de investigación o puede ser con respecto al tema de aprendizaje. Acotación. Estamos hablando de estos dos temas. No significa que sean los únicos, ¿no? Puede haber otros miles de temas que tienen que ver precisamente con mis objetivos. Por ejemplo, el objetivo de que mi hijo o mi hija pueda yo buscar estas estrategias para que él o ella comprenda que hay que trabajar juntos en casa, ¿no? Y hay que apoyar en los diferentes espacios pues de la casa en el sentido de que pues necesitamos participar todos en las actividades cotidianas de aseo, ¿no? O por ejemplo, el objetivo de correr 100 quizás 100 metros o 100 kilómetros, ¿no? Es decir, podemos buscar varios objetivos. En este sentido estamos hablando de educación, por eso estoy trabajando objetivos en la investigación de tesis y en el aprendizaje, que es precisamente el que aquí nos propone. Y en ese sentido, necesitamos la identificación de necesidades con respecto al tema que estemos trabajando, ¿no? Uno, tenemos que identificar cuáles son los problemas, cuáles son las deficiencias, las carencias, ¿no? En este sentido de investigación, cuáles son mis deficiencias, cuáles son mis carencias, ¿no? Por ejemplo, digamos que queremos, uno de nuestros objetivos principales es estudiar una segunda lengua. Llámese náhuatl, llámese totonaco, llámese francés, llámese italiano, llámese cualquier tipo de lengua, ¿no? Y pues estamos en clases y tiene que ver con el aprendizaje, ¿sale? Estamos en clases y entonces se llega a la primera evaluación y te das cuenta que sí
has avanzado en este proceso de aprendizaje, pero que identificas cuáles son tus problemas con esta evaluación, ¿no? Con esta evaluación, em, cuáles son tus deficiencias y cuáles son tus carencias con respecto a este aprendizaje. Y en ese sentido, uno de los problemas que tienes es que no puedes pronunciar bien las cosas, ¿no? Y en ese sentido tienes deficiencia en el manejo del lenguaje. ¿Y cuáles son mis carencias? Pues precisamente que no tengo el bagaje lingüístico suficiente para poder acreditar ese examen. Que, como ya lo hemos hablado, el examen o la evaluación es únicamente para darte cuenta precisamente de estos problemas, deficiencias o carencias y ver qué se puede hacer, ¿no? Y en ese sentido te das cuenta, los identificas y anotas que te falta practicar el lenguaje, ¿no? No se puede aprender un segundo lenguaje si no practicas, si no escuchas el lenguaje, si no escribes el lenguaje, ¿no? Y entonces en ese sentido ya te das cuenta que lo que necesitas es precisamente enfocarte en practicar, escribir y repetir el lenguaje, ¿no? Para que eventualmente lo vayas adquiriendo. Y entonces, uno de los objetivos es aprender el lenguaje, ¿no? Pero necesitas atacar lo básico, esos problemas, esas deficiencias, esas carencias con respecto a, pues, lo que te está pasando, ¿no? Eh, y en ese sentido, la identificación, ¿sale? No sé si me voy explicando hasta ahí. Coméntenme, por favor. Profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos de identificar la detección de necesidades con respecto a lo que estemos haciendo dentro de los objetivos. Puede ser del aprendizaje, en este sentido de un aprendizaje de un lenguaje, puede ser precisamente también de con respecto al tema de tesis, ¿no? Quizás yo me doy cuenta que no estoy obteniendo los resultados que yo deseo porque quizás me falta esta integración con la gente, es decir, este acercamiento, esta, esta creación de confianza con los otros para que entonces pueda yo tomar la información. Ahora, a lo mejor sí hay mucha confianza y me comentan, pero me doy cuenta que se me olvida todo lo que me comentan o que solamente recupero ciertas partes de esto que me comentan y que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque me faltan estrategias de retención de la información, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que yo hago es llevarme una libretita y le pido permiso o le pido su consentimiento para que cuando él vaya hablando yo voy anotando ciertas cosas claves para hacer un mapa conceptual o un mapa mental, ¿no? Pero aún así, mucha de la información se me escapa. Y en ese sentido tengo que buscar ciertas o detectar ciertas necesidades que van a facilitar precisamente la formulación de este material, ¿no? Que voy a ocupar para la tesis. Entonces me doy cuenta que estamos en el siglo de las tecnologías y puedo entonces ponerle atención a él o sí, efectivamente, hacer anotaciones, ¿no? Anotaciones, obviamente, con fecha y hora, ¿no? Con el nombre del entrevistado o de la entrevistada, ¿no? Pero además le pido la autorización para que pueda yo grabar en audio su conversación y yo quizás tomar anotaciones de su forma de, de estar presente, su forma de contar. Es decir, yo anoto las observaciones que yo hice con respecto a al, a la entrevista y la entrevista en sí la tengo precisamente en audio, ¿no? O quizás puedo usar también
un video, por ejemplo, ¿no? Sacar video, ¿no? O, no sé, sacar fotos, es decir, buscar las evidencias que me van a servir precisamente para este diseño de materiales que voy a implementar dentro de mi tesis al final de cuentas y que me va a servir para dar cuenta de pues precisamente de lo que yo estoy investigando. Y en ese sentido, esto que les comento son precisamente el planteamiento de las soluciones con respecto a la problemática en este sentido de la tesis, ¿no? Ahora, en este sentido del aprendizaje, ¿no? En este sentido del aprendizaje, pues a lo mejor me doy cuenta que el joven o la señorita o el niño o la niña es muy disperso o es muy hiperactivo y pues no lo puedo tener quieto, no lo puedo tener quieto, ¿no? Y en ese sentido lo que tendríamos que hacer es buscar estas estrategias, estas herramientas que permitan que el niño o la niña siga siendo como es, pero con una actividad en específico, ¿no? Buscar precisamente esas estrategias o esas metodologías para que ellos lleguen precisamente en este sentido a alcanzar el aprendizaje deseado o el aprendizaje esperado o cuando menos un aprendizaje fundamental, ¿no? En ese sentido. Y estas ideas que se proponen aquí también en esta conversación, ¿no? Son precisamente para solucionar esos inconvenientes o esos problemas que tenemos con respecto a estos dos temas específicos o podemos poner cualquier otro tema, ¿no? Pero para no hacernos no revolvernos, ¿no? Y en ese sentido a eso se le llama fluidez en las ideas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos buscando ciertas ideas que me permitan precisamente eh, aterrizar en habilidades o conocimientos específicos en el sentido de ser adquiridos de manera significativa, ¿no? O me permite entonces tener precisamente ciertas ideas para poder captar toda la información necesaria dentro de este planteamiento de tesis, ¿no? En esta fluidez de ideas. Estoy buscando todas las estrategias necesarias y eso me da una flexibilidad en el pensamiento, ¿no es cierto? Es decir, no me cierro a una posibilidad, sino que estoy precisamente buscando todas las posibilidades que pueda yo adquirir en este proceso, ya sea de investigación o en este proceso, ya sea de aprendizaje, ¿no? Lo cual también me da originalidad, ¿no? Me da originalidad, es decir, yo busco, por ejemplo, todo mundo puede hacer un video, ¿no? Fíjense en este sentido de pedir a los niños un video, ¿no? Por ejemplo, en el caso del bachillerato, y estoy, digamos, sacando un ejemplo real del aprendizaje, ¿no? En el caso del bachillerato, yo les he pedido a los niños que se graben ellos mismos, ¿no? Que se graben ellos mismos explicando un tema, ¿no? Pero bueno, sabemos que cuando estamos en el bachillerato nunca hemos estado frente a una cámara, nos da pena, ¿no? En el bachillerato, ¿no? Ya en la universidad ya es diferente. Ya nosotros ya no deberíamos de tener tanta pena o vencer esa pena o ese miedo a la cámara, ¿no? Entonces, ellos han sido muy originales, ¿no? Es decir, eh, han hecho sus videos cuando les he pedido videos, aunque la idea es de que ellos precisamente se graben, he pedido ese tipo de trabajos y los muchachitos, especialmente una señorita, ¿no? Es muy original con respecto a sus videos, ¿no? Por
por ejemplo, alguna vez me entregó un video, le pedí algo sobre educación artística em, y lo que ella hizo fue en un cartón grande una televisión, ¿no? Una televisión, lo cortó, digamos, hizo pequeñas hendiduras en la parte de arriba del cartón y en la parte de abajo del cartón, ¿no? Y por entre medio de esas hendiduras pasó un tipo pergamino. Y entonces alguien estuvo grabando y ella estuvo jalando hacia arriba, ¿no? O hacia abajo, ¿no? Para que se viera que efectivamente ese, digamos, ese proceso de dar cuenta que es una televisión, ¿no? Y fue un trabajo excepcional, ¿no? Fue muy, muy original, ¿no? En ese sentido. Y también ayer estuve revisando algunos trabajos de ellas y también hizo algo muy parecido, pero ahora hizo un librito y para cambiar las hojas le puso unos hilitos y entonces jalaba un hilo y el otro lo tenía jalado del otro lado y entonces se veía bien el libro. Pasaban unos segundos y jalaba la hoja, es decir, iba dando vueltas eh, esa hoja, ¿no? Y en ese sentido, fíjense cómo hay originalidad y eso es precisamente parte de los objetivos de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, nosotros también podríamos tener esa parte de originalidad, ¿no? Primero, esta fluidez de ideas. Tenemos varias ideas. ¿Cómo es que vamos a obtener más ideas? Ah, pues leyendo. En este caso, si yo estoy haciendo eh, una investigación de tesis, bueno, ya tengo el tema de tesis, pues entonces investigo sobre ese tema de tesis y leo sobre ese tema de tesis que finalmente me va a servir como argumentación teórica para sustentar la tesis. Eso me va a crear nuevas ideas, me va a crear nuevos debates en mi persona y finalmente voy a tener nuevas formas de pensamiento, lo que me va a dar precisamente la flexibilidad y quizás voy a buscar otras formas de hacer las cosas, ¿no? Es decir, en este sentido de la originalidad, buscar nuevos, eh, nuevos, nuevas formas de hacer las cosas. Ah, bueno, ok. Bueno, y finalmente teniendo estas nuevas ideas, ser flexibles en los pensamientos, ser original, me va a dar la capacidad de redefinirme a mí mismo, es decir, de buscar nuevas opciones o nuevas formas de hacer tal o cual cosa. Finalmente, o también precisamente esta sensibilidad y percepción de oportunidades. Cuando tenemos toda esta parte de atrás, de la fluidez, de las ideas, de la flexibilidad de pensamiento, somos originales y podemos redefinirnos, tenemos la capacidad de redefinirnos y además somos sensibles y tenemos esta capacidad de ver cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos y las aprovechamos, entonces con ello también viene esta capacidad de poder evaluarnos, ¿no? Es decir, todo esto tiene que ser en este sentido también de la evaluación, pero en este aspecto de la evaluación como mera herramienta para saber qué es lo que estamos haciendo y volver a trabajar sobre eso que estamos fallando, ¿no? En ese sentido, la evaluación como herramienta para seguir avanzando en este aspecto de aprendizaje o en este aspecto de investigación, ¿no? Recuerden que ya lo habíamos platicado en otros espacios, ¿no?
que el conocimiento nunca lo vamos a adquirir, nunca, es imposible llegar al final de conocimiento hasta nuestra muerte, es ahí cuando ya no podemos aprender más, pero entre tanto vivos vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas. Y en ese sentido también en este proceso de investigación y en este proceso de aprendizaje, ¿no? En el caso del aprendizaje nunca vamos a saber el todo, siempre vamos a saber lo parcial hasta el final de nuestras muertes, ¿no? O hasta nuestras muertes. Pero en el caso de la investigación nos pasa lo mismo. Nos pasa lo mismo, nunca vamos a terminar el tema, ¿no? Pero ahí sí que tenemos que poner un final. Nosotros debemos de poner un final porque si no, nunca vamos a terminar la tesis, ¿no? Si no, nunca vamos a terminar la tesis, entonces ahí sí necesitamos poner un periodo, ahí sí necesitamos poner un final para que nos dediquemos específicamente a un espacio exclusivo de obtención del conocimiento o de obtención de las respuestas de esas preguntas con respecto a la tesis. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Bueno, en este sentido también, con respecto a los objetivos, recuerden que todo esto lo estamos involucrando con respecto a los objetivos. Hay que ver también, para que se nos faciliten más los objetivos o la creación de objetivos, es precisamente ver quién es el participante o quiénes son los participantes, ¿no? En este aspecto de aprendizaje, qué contenidos se pretenden aprender, ya sea conceptuales, procedimentales, actitudinales, etcétera. En el caso de la tesis, también vamos a ver quiénes son los actores o los participantes de esa investigación y también qué es lo que se quiere dar cuenta, ¿no? Y eso nos va a ayudar para formular objetivos mucho más, muchos más claros. Además de saber en qué situación, en este caso, de aprendizaje se encuentra la persona o en qué situación de investigación se encuentra el que está haciendo la investigación. Puede ser en este sentido del problema planteado, qué solución necesita, cuáles son sus condiciones, cuáles son sus limitantes, etcétera, ¿no? Habilidades, actitudes, conocimientos, valores. Y qué se va a hacer, ¿no? Es decir, la acción que vamos a implementar con respecto a los participantes dentro de este proceso, ya sea de investigación o ya sea de aprendizaje o ya sea de cualquier otro espacio, ¿no? Por ejemplo, se proponen algunas preguntas, ¿no? En este caso, ¿quién? ¿Qué contenidos de aprendizaje? Situaciones de aprendizaje y qué se va a hacer. ¿Sale? Es con respecto a el contexto de aprendizaje, ¿no? En este sentido de la investigación también podríamos hablar quién, ¿no? ¿Qué contenidos de la investigación? ¿Cuáles son las situaciones de la investigación? ¿Y qué vamos a hacer con respecto a esa investigación? En este sentido de analizar. Ahora, ¿cuántos objetivos debo de poner o incluir en esta tesis? ¿Cuántos objetivos debo de incluir? ¿O cuántos objetivos debo de incluir en estas situaciones de aprendizaje o en este aprendizaje significativo? Bueno, es que la cantidad de los objetivos, ya sean generales, ya sean específicos,
van a ser determinados específicamente por nosotros, ¿no? En este caso de la investigación podríamos tener dos objetivos o podríamos tener un objetivo, ¿no? Específico. O podríamos tener un objetivo general, ¿no? Y un objetivo específico sobre el cual te vas a volcar para precisamente trabajar en la tesis o en esta enseñanza-aprendizaje. Y con respecto a estos objetivos, pueden ser objetivos generales, objetivos específicos o también mencionaba por ahí objetivos terminales. Estos objetivos deben de ser redactados de manera impersonal, ¿no? Es decir, en tercera persona. Bueno, quizás podríamos nosotros redactar en primera persona como un objetivo, digamos, más personal. En este sentido de la tesis, por lo general, las tesis se hacen en tercera persona. No se incluye uno en esa investigación. En algunos aspectos, en el caso de su servidor, fue más que nada en esta escritura de la tesis fue en primera persona, siempre en primera persona, porque así me lo permitió precisamente la universidad donde se estudió. Y en ese sentido puede ser, ¿no? Puede ser, pero por lo general se escribe en tercera persona. Vienen los objetivos instruccionales, ¿no? Los objetivos instruccionales va a ser precisamente una formulación o enunciado que va a expresar de manera muy clara y en términos operacionales. Recuerden, cuando es de instrucción, cuando es de instruccional, tiene que ver con instrucción. Es decir, por ejemplo, yo deseo llegar a la universidad en Tetela de Ocampo y entonces alguien me va a dar instrucciones, en este caso el compañero. Ah, bueno, la dirección del campus es tal. Puedes usar esta calle, puedes usar esta otra calle, puedes usar o, por ejemplo, diría, toma el autobús de Apizaco a Chinahuapan, de Chinahuapan sale una combi para Tetela, te bajas en Tonalapa y en Tonalapa caminas una cuadra bueno, o pasas la carretera y empiezas a caminar derecho en esa cuadra de donde te bajaste, de ahí caminas hacia la izquierda, es decir, me está dando instrucciones, ¿no? En ese sentido, es la formulación que expresa de forma clara en términos operacionales de conductas observables, ¿no? Con respecto a los cambios de conducta de aprendizaje que van a operar en el participante, ¿no? Es decir, ¿cuál es una conducta observable en mi caso, en este caso de que se me está dando instrucciones para llegar al campus de Tetela? Pues precisamente que llegue yo al campus, ¿no? En ese sentido ya aprendí algo, hay un aprendizaje ahí, ¿no? Y bueno, hay tres tipos de objetivos según su nivel de especificidad. Objetivo general, objetivo terminal y objetivo específico. ¿Sale? Estos tres términos. En el caso del objetivo general, precisamente es una descripción de forma generalizada de lo que se espera del participante vaya a lograr al finalizar de la actividad a la que se está poniendo el objetivo, ¿no? Y en este sentido hay que identificar el dominio de conducta con respecto a esta acción que está realizando, ¿no? Y esta acción esta acción de la conducta debe de ser observable, ¿no? Y también se deben de indicar las condiciones en este sentido amplio y general con respecto a este objetivo, de manera general, ¿no?
Ok, un ejemplo de este objetivo podría ser analizar las habilidades y destrezas que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje en su desempeño como futuro educador, ¿no? Está hablando de manera general, hay un verbo, analizar, ¿no? Analizar, que indica precisamente de manera general cómo es que se realiza un objetivo. En el caso del objetivo terminal, va a describir de forma más precisa qué se espera que el participante logre al final de cada unidad o de cada módulo o qué es lo que yo quiero lograr con respecto a mi tesis, ¿no? En este sentido, se debe de precisar la conducta esperada con respecto al participante, eh, indicar el rendimiento del amplio con respecto al patrón y el ejemplo sería, ¿sale? El ejemplo sería eh, identificar, identificar identificar los factores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Identificar. ¿Sale? Fíjense cómo ya tiene otro verbo. En el anterior, ¿qué verbo era? Acuérdenme. ¿Qué verbo era el que teníamos? En este objetivo general. ¿No recordamos qué verbo es? ¿No? Ok. En el primero era analizar, ¿no? Era el verbo analizar. Es más general, ¿sale? Y en el caso de el terminal es identificar, ¿no? Es algo más tangible, ¿no? Y con respecto a los objetivos específicos, precisamente describe detalladamente la conducta esperada del participante al finalizar de la actividad, ya sea de la actividad de la investigación o de la actividad del aprendizaje, ¿no? Y en este sentido hay que analizar los objetivos generales o terminales para derivar los objetivos específicos. Y va entonces a determinar la conducta observable utilizando un verbo apropiado, ¿no? Y va a indicar con toda precisión las condiciones indispensables con que se debe contar el participante con respecto a esta adquisición de la conducta, ¿no? Va a haber un grado de exigencia en la calidad con respecto a esto. En este sentido, el objetivo específico se hace explícito. El logro concreto puede ser el aprendizaje específico, ¿no? Que se ha obtenido por parte del participante. Los verbos que se pueden utilizar van a indicar una acción. Por ejemplo, puede ser redactar, formular, resolver, identificar, seleccionar, resumir, comparar, entre otros. Es decir, indican eh, una acción que se va a reflejar dentro del verbo, ¿no? Dentro del verbo. Ok. Bien. No sé si tengan alguna pregunta ahí. No, de ¿No? mi parte no. Ok. Ok. Bueno, pues entonces, fíjense, en el caso del general, estamos hablando de manera general. Por ejemplo, analizar el nivel cognitivo de cada uno de los estudiantes con respecto a la escuela tal, ¿no? Y dentro de otro nivel más terminal sería
ya no es analizar, sería identificar a los estudiantes con un nivel cognitivo de significación del conocimiento bajo. Y en la tercera podría ser redactar o cualquier otro de los verbos que se les ha mencionado con respecto a, podríamos decir, redactar cuáles son los inconvenientes en este aprendizaje significativo de los jóvenes en la escuela tal, ¿no? Es decir, buscamos entonces esta formulación de objetivos de acuerdo a que si son generales, específicos o terminales. Bueno, terminales o específicos que está en el segundo nivel. Bien, y bueno, por ahí nos habla también de la taxonomía de Bloom, ¿no? Que tiene ciertos niveles. Esa me parece que la vamos a ver en algún momentito. Creo que hoy, al rato en planeación, me parece. Entonces vamos a trabajarla desde ahí. Y, bueno, también teníamos estas metas instruccionales. Hablamos de que un objetivo instruccional o una instrucción es precisamente aquellas diferentes recomendaciones o aquellas diferentes instrucciones que te permiten llegar a realizar algo. Por ejemplo, si hablamos de cocina, eh, queremos aprender a hacer algo nuevo, a cocinar algo nuevo, y entonces lo que hacemos es precisamente vamos a una receta. Que una receta, ya sea en papel, ya sea en audio, ya sea en video, ya sea usando las redes sociales, esa receta tiene una serie de pasos que me van a permitir llegar precisamente a lo que quiero cocinar, ¿no? Es decir, tiene una serie de instrucciones, una serie de pasos que me permiten llegar a lograr el objetivo planteado, que es precisamente hacer quizás un rico pollo a la barbecue o un pollo relleno o una salsa, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido, las metas instruccionales son precisamente estos aspectos que se ponen con ciertos pasos para llegar a. Por ejemplo, una meta instruccional podríamos ser nosotros, ¿no? Podríamos ser nosotros en este sentido, nosotras, perdón, en este sentido de avanzar en este proceso de aprendizaje. Es decir, mi meta finalmente es terminar la licenciatura, ¿no? Y entonces, en este sentido, para poder terminar la licenciatura, yo necesito tener ciertos objetivos instruccionales más pequeños o ciertas metas más pequeñas que me permitan llegar a esta meta final. En ese aspecto, yo inicio la carrera, ¿no? Inicio la carrera y mi primera meta es precisamente iniciar la carrera. Entonces, necesito ciertas instrucciones para poder iniciar la carrera. Es decir, necesito conseguir ciertos documentos, necesito pagar cierta cuota, necesito hacer quizás una evaluación diagnóstica, necesito ciertos pasos que debo de hacer. Ahí hay instrucciones, ¿no? Es decir, cuando yo voy a la universidad y pregunto, oiga, ¿qué se necesita para entrar? Entonces me dan la instrucción. Necesitas o necesitas registrarte en la página y aquí me tienes que traer tu certificado de secundaria, tu acta de nacimiento. El acta de nacimiento debe de ser actual para que te puedas titular con ella al final de tu carrera. Necesitas X, Y, Z, un montón de documentos que te piden, ¿no? Entre ellos la CURP y la credencial o lo que
lo que tengan que pedir dentro de la institución. Y ese es mi primer paso para entrar, ¿no? Y después, una vez dentro, entonces yo necesito también ir aprobando cada una de las, eh, pues de las materias en turno, ¿no? Y cada una de esas materias tiene instrucciones diferentes en el sentido de la evaluación, en el sentido de la toma de aprendizaje, en el sentido de la entrega de trabajos, en el sentido de, ¿no? Por ejemplo, en mis materias, pues bueno, la instrucción es que hay una participación, hay una toma de notas, hay un trabajo y hay una asistencia, ¿no? Y en ese sentido, todas cumplimos en ese aspecto. Y bueno, hay ciertas partes de instrucción. No puedo pasarme de el primer cuatrimestre al octavo cuatrimestre, sino que del primero hay que seguir al segundo, al tercero y así sucesivamente hasta llegar al noveno, pero en el sexto tengo que hacer mi tesis, ¿no? Tengo que empezar a hacer tesis para que cuando llegue al noveno, bueno, yo ya salga con tesis y entonces no pierda yo otro año escribiendo, bueno, es un decir perder, pero digo, no tenga yo que poner otro año para hacer precisamente la tesis y finalmente poder titularme al año siguiente después de que salí, ¿no? Sino que en ese sentido de un objetivo más personal, ¿no? Empezar la tesis al sexto semestre para que eventualmente pueda yo desde el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno terminar la tesis y quizás solamente el décimo semestre sea para lectura de tesis y corregir algunas cosas y en el décimo semestre yo pueda ya titularme. No, en ese sentido es un proceso de instrucción, son instrucciones, ¿no? Se van haciendo una por una, ¿no? Hasta llegar a la meta deseada. Y en ese aspecto sería la meta instruccional. Bien, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algo que comentar. ¿Todo bien? Sí, de mi parte sí nos compañeras. Ok. Bueno, espero que sí. No sé, compañera Nayi, compañera Yose, creo que se nos fueron. Pero bueno. Entonces yo le dejaría aquí y vamos a dejar el trabajo para la siguiente semana. Bueno, recuerden que esto que vimos ya como acotación final, esto se debe de trabajar precisamente también en el desarrollo instruccional, ¿no? Hay que vincularlo con el desarrollo instruccional, ¿no? Que es lo que realmente queremos en este sentido de los aprendizajes, ¿no? Y bueno, esa era la acotación. Entonces, les dejo su trabajo. Su trabajo sería la sesión 7, la sesión 7, eh, la 3.1, que sería modelo de desarrollo instruccional, el modelo de Dick y Corey. Y va a ser una audio explicación. Recuerden que ya me enviaron una audio explicación, entonces hay que hacer su guioncito, hay que leer, hacen su guioncito y entonces va a ser un poquito más sencillo, ¿no? Igual es de, ay, perdón. Adelante, adelante, Vivi. Igual es así como muy corto, muy breve. Sí, digamos que no pase de un minuto, que sea así. O sea, traten de buscar todas estas, digamos, todo lo más significativo y ahí traten de explicarlo. Recuerden que lo que me interesa mucho es esta explicación que ustedes van a hacer con respecto al tema. Pero también no quiero un audio de una hora como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sino algo corto, léanlo para que este
para que ustedes intenten explicarlo desde sus palabras. ¿Sale? Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, pues eso sería todo. Yo les envío el archivo ahorita al grupo para que lo puedan leer. Ya lo tenemos ahí descargado. Se los envío al grupo, lo leen y entonces esperaría yo sus trabajos para a ver si pueden el miércoles en la tarde o el jueves, ¿no? Para que me dé tiempo de revisarlos. Y nada, nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un bonito día, buen provechito y nos saludamos más al ratito.